nivel nacional, Pero el año que viene. pero el año que viene, pero hablamos de las pruebas Prisma, que esto es a nivel provincial también. Así es, que tiene que ver también con lengua y literatura, que son las dos materias básicas. Y bueno, nos noticiábamos de esto hace un par de días. Y bueno, teníamos desconocimiento, ¿no? De qué son estas pruebas Prisma que se van a tomar. Así que qué mejor que hablar con alguien que sabe muchísimo. Sí, con la inspectora de la zona de educación 2310, que es Mónica Aguirre, y gracias también por esperarnos allí gentilmente. Mónica, Hernán y Andrea te saludan, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola Mónica, buen día. ¿Cómo están Hernán y Andrea? ¿Cómo están? Muy bien yo. Bueno, a ver, vamos a arrojar un poco de luz sobre este prisma, a ver de qué se tratan justamente estas pruebas prismas que se van a estar llevando a cabo. Bueno, primero me gustaría aclarar que va a haber una confluencia de operativos nacional y provincial el día 1 de diciembre, donde también el dispositivo a implementar tiene que ver con el gobierno nacional y el operativo Aprender para las escuelas primarias y el sexto grado, donde sí van a participar 770.000 estudiantes más o menos, unas 23.000 escuelas de todo el país. Córdoba tiene, voy a decir un número aproximado porque podría haberse modificado y yo no lo manejo, tiene más o menos 1.700 escuelas primarias. Y de ellas van a estar afectadas todos con la evaluación Aprender de lengua y matemáticas, el sexto grado. En forma simultánea, el mismo día, la provincia va a organizar un operativo a través del cual se van a evaluar los aprendizajes de los estudiantes de tercer grado y de tercer año del Ujú. colegio secundario. Tercer grado de escuela primaria, tercer año de colegios secundarios. Sobre lo que tiene que ver con la escuela primaria, ya hemos tenido las reuniones o los encuentros de sensibilización para trabajar con los supervisores y hasta el 15 de noviembre inclusive se van a estar desarrollando con directivos y capacitaciones posteriores a docentes. Vale decir que ambas, en el caso de la provincia, tiene que ver con un muestreo con 641 escuelas que se van a estar evaluando y dentro de ellos se calcula un aproximado de 23.000 estudiantes. Eh, Sobre ambos instrumentos, tenemos que decir que son evaluaciones estándar. Nosotros estamos trabajando en las escuelas con evaluación formativa que atiende mucho más lo contextual, la propia selección que ha hecho la institución de contenidos priorizados o saberes innegociables. Y en cambio estas es una evaluación del mismo tipo, si bien en el caso de Aprender son 6 modelos evaluativos para los sextos grados que se repiten en cada una de las instituciones sin tener en cuenta sus contextos. Por eso van a arrojar también datos porque además de la propia evaluación, los estudiantes van a completar un cuestionario que dará datos sobre la situación sociodemográfica y también los directores de las instituciones. Bien, Mónica, Entonces, estamos ahora entonces anoticiándonos que las Aprender, que teníamos entendido que eran para el 2022, también se van a realizar este año. así es, el miércoles 1 de diciembre, sexto grado de escuela primaria y también con el abordaje de matemática y lengua. Ujú. Bien, claro, porque teníamos ese dato, ¿no? Que era habían pasado para el 2022, pero bueno, por lo visto se van a hacer también aquí. Estos resultados, ¿hacia dónde apuntan, como decías recién, no solo en la parte cognitiva? La provincia, ¿para qué puede llegar a usar esto también? O sea, ¿qué abarca todo esto? Sin duda, tanto para el gobierno nacional como el gobierno provincial, y para la propia escuela, para la definición, bueno, en el caso de los gobiernos, para la definición de las que son las políticas públicas Claro. de educación. Y para el caso de las escuelas, arroja una cantidad de datos que le permiten reorientar los procesos de enseñanza, ¿no? Para fortalecer los aprendizajes, teniendo en cuenta que ya hace bastante tiempo venimos trabajando en intensificar la enseñanza a partir de, bueno,
lo sucedido el año pasado con el aislamiento obligatorio y la necesidad de que la escuela de algún modo prestara el servicio en forma remota, que este año presencialmente hubo que fortalecer, ¿no? Aquello que hubiera quedado pendiente. Claro, yo creo que también va a tener ese plus también estas pruebas aprender o también las Prisma, es evaluar cómo ha sido la virtualidad, la enseñanza a través de la virtualidad, porque fue atravesado por la pandemia, se le agrega ese plus, me parece, en este año, ¿no? Sí, incluso por razones también, entiendo, sanitarias, eh, el esquema de organización no es el mismo que el de otros operativos anteriores, sino que a diferencia de aquellos en que se cruzaban docentes entre instituciones, entre el docente aplicador, por ejemplo, y que atendía un grado que no conocía, los aplicadores van a ser docentes de la misma institución para no tener que trasladarse y hacer intercambio con otras escuelas, con lo cual sabemos hoy hay un protocolo vigente donde nadie entra a la escuela que sea ajeno a esa comunidad educativa y nadie sale hoy de la escuela en cuidado, bueno, precisamente de que se mantengan las condiciones sanitarias que tanto nos han costado lograr, ¿no? Y puede, Claro. puede servir, digamos, a ver, el aplicador llegaba desde otro ámbito educativo, de otra escuela, para evaluar, no sé, tal vez pensado en evitar subjetividades que pueda tener el docente sobre los alumnos que habitualmente le da clase, pero bueno, yo creo que puede salir algo positivo también, porque tiene otra arista que puede ser que conoce bien también los conocimientos aplicados y puede evaluar tal vez ese mismo docente mejor que el otro aplicador, no sé, digo, me parece, ¿no? Seguramente que hay aspectos que están tenidos en cuenta y los equipos profesionales lo advierten en la misma reformulación del instrumento, ¿no? Estos sesgos de los que vos hablas, pero lo más importante como mensaje para todos, para las familias, para los estudiantes, para sus maestros, para los directores de las escuelas, para todos los que integramos el sistema educativo, que es imperativo conocer dónde estamos. Y la verdad que sería lamentable que precisamente el rol de los supervisores es garantizar que tanto el material a ser evaluado como el que ya ha sido completado por los estudiantes tenga un resguardo y hay una cantidad de condiciones para que prevalezca la honestidad de su cumplimentación, ¿no es cierto? Para que los datos sean certeros, porque esos son los que van a definir, como decíamos antes, algunas acciones de nuestros estados y verdaderamente es necesario conocer. Si Ujú. uno es una fuente, como nos dicen, que hay que mirar, donde más allá de lo que la fuente contenga, que bueno, también entendemos que se han desarrollado nuevas capacidades. O sea, la pandemia no solamente ha dejado aspectos que era necesario fortalecer y que lo estamos haciendo y trabajando en las escuelas, sino que también ha promovido algunas autonomías que fueron necesarias por la situación, por la emergencia. Entonces, sin miedo, sin temor, hay que animarse a esta verdad que tenemos que entre todos construir, ¿no? Por Claro, Mónica, eso están em, previstos, digamos, esos sí, cuidados para que de esa manera se dé. claro. Todos hemos sido estudiantes y creo que al 99% de la palabra evaluación siempre nos ha dado un poquito de temor, de ansiedad. ¿Estas pruebas tienen una calificación que le va a llegar al alumno? O sea, los alumnos saben cuántos se sacaron, por utilizar la palabra común, en estas pruebas. Los datos personales, recordemos que están preservados Sí. por una ley de confidencialidad cada vez que hay una estadística, un muestreo, un censo, pero sí vamos a contar con los datos oficiales generales de todas las evaluaciones hacia junio del 2022, de 2022. Y por supuesto, todos tenemos derecho, y mucho más quien completó una evaluación, derecho a conocer esos resultados. No en forma particular, pero sí en forma general, de acuerdo en su institución. Cada escuela tendrá que organizar el modo en que hace esa devolución a las familias y a los estudiantes. Bien, Bien. Mónica, en los últimos años se ha difundido, como decís vos también,
en función de datos generales, ¿no? Y resultados generales, que las pruebas a aprender no dieron muy bien para la República Argentina en cuanto al nivel de conocimiento que tenían los alumnos. Y en esto apelo a una apreciación propia o tuya sobre esto y sobre el nivel de aprendizaje que tiene la educación argentina y los contenidos que tiene. ¿Dónde estamos parados realmente? Nosotros estamos frente a un cambio trascendente que ya viene hace varios años y lo hablamos siempre con los directores de la zona escolar, con el equipo de directores, en relación a que hoy está mucho más en evidencia y más presente la evaluación de los resultados que hasta hace unos años atrás, y no digo solamente a través de operativos, un papá, una familia sabe cuando su hijo aprendió o no aprendió. Y poco le importa si las estrategias son que va a pasar de grado o año o que va a repetirlo. Él lo que pretende la familia, lo que pretende un estudiante, lo que pretende una sociedad es que se aprenda. Y que hablaba antes de la enseñanza, pero me parece que estamos ante un cambio donde esto no es menor, que los resultados se evalúen, haya una mirada sobre ellos y eso hable de las prácticas de los que enseñamos. Y también, por supuesto, de una cantidad de condiciones que favorecen que alguien aprenda o que no aprenda. Si durante el tiempo de pandemia un estudiante tuvo que encontrarse en soledad a construir aprendizajes, seguramente que los resultados no van a ser los óptimos. Claro. Pero no es su responsabilidad, es la responsabilidad del estudiante, de su familia, de la escuela, de sus profesores, de sus maestros, de sus directores, de sus supervisores, de todo un sistema que necesariamente tiene que contribuir a la mejora. Entonces yo diría dos cosas. Está muy bueno esto de la evaluación de resultados porque antes los maestros, y hablo como desde el nivel primario, lo que hacíamos eran grandes esfuerzos que muchas veces no eran eficaces. Hoy, y esto es lo que hablábamos con los directores, seguir enseñando el abecedario o en inglés pasarles una película, cuando todas nuestras escuelas ya son bilingües, una película en inglés a los chicos no satisface las necesidades que ellos van a tener de herramientas para desenvolverse en el futuro. Con lo cual estaríamos estafando a nuestros estudiantes si la enseñanza estuviera anclada en aquella operación. Hoy es necesario mostrar un mundo real dentro de la escuela y que los chicos aprendan para mucho más allá que su maestra le ponga el felicitado, el 10 o el excelente. Hoy los chicos tienen que aprender a través de proyectos, que es la propuesta general, o de talleres, implementando, dejando el aula como un único espacio para aprender, entendiendo que la realidad nos da tantas excusas, tantas motivaciones para aprender y para desarrollar capacidades, que es la segunda diferencia de esta manera en que estamos tratando de organizarnos en las escuelas. Una entonces es la evaluación de resultados que habla de mi desempeño docente, que habla de mi capacidad para enseñar, de mi capacidad para convocar a mis socios, que son las familias, en este esfuerzo para que alguien aprenda, que es muy complejo. Por eso hay un dicho que dice que es necesario para que alguien aprenda, la tribu entere. Claro. Exacto. Y lo segundo es esta cuestión que tiene que ver con la realidad dentro de la escuela y para que puedan ir desarrollando capacidades. En la pandemia fue muy necesario que los chicos trabajaran con autonomía. Muchos papás o muchas familias no podían seguir el modo en que las escuelas estábamos acostumbradas a enseñar. Pero el chico terminó siendo el nexo o el mediador entre lo que, como se le enseña en la escuela y cómo los papás debían apoyarlo. Con lo que hemos potenciado acciones entre escuela y familia. Claro. Y digamos, eso porque la realidad hacia la que vamos es tan incierta como la que hemos vivido el último tiempo. Bien, bien. Los países más desarrollados con las mejores evaluaciones lo saben, pero se concentran, y también hay otro
foco sobre el cual tratamos de convocar la reflexión, que muchas veces menos es más. Entonces no se trata de dar extensísimos programas que nadie comprende, que nadie puede trasladar a acciones de su vida diaria, que nadie puede transferir como conocimientos que mejoren su propia calidad de vida y la de su entorno, sino de hacer foco en aquellos que exijan de cada uno el mayor desarrollo de su capacidad, porque ya está demostrado por diferentes estudios que el fracaso escolar no existe, existe el fracaso social. Fracasamos todos cuando un niño o un joven no logra lo que tiene que lograr en la cantidad de años que lo tenemos escolarizado. Sí. Y es el compromiso que se busca en directivos, por eso los directores están asumiendo a partir de capacitaciones y formaciones en gestión, en gobierno, en conducción, porque no es fácil para nada conducir un proceso de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Y lo mismo también los docentes están comprometidos con un nuevo modelo que, expresa esto que les acabo de decir, el trabajo sobre las capacidades de lectura, escritura, comprender, resolver problemas, poder trabajar con otros, este trabajo colaborativo del que insistimos que a veces los adultos tenemos que aprender. A veces estamos enseñándoles a los chicos a trabajar en equipo y yo no puedo trabajar con mis compañeros docentes. Sí, está Bueno, claro. en este trabajo estamos Bien. permanentemente. Bueno, es cierto, y en resumidas cuentas es una enseñanza más práctica y una escuela práctica que tendríamos que justamente apuntar. Mónica, te agradecemos. Vamos a seguir charlando porque es muy interesante. Aparte, el 1 de diciembre son las pruebas, así que seguiremos charlando. Y agradecerte siempre por la predisposición y ser tan clara en los conceptos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes porque ustedes también forman parte de este esfuerzo social del que hablaba al principio y agrego el tema de la vacunación. No hemos tenido ni en el país ni en la localidad un operativo de semejante magnitud. Entonces todos tenemos que estar ahí contribuyendo. Por supuesto que estará muy sesgado de errores, pero es entendible si uno percibe la magnitud del movimiento que nos ha puesto, en definitiva, a salvo de contraer la enfermedad Claro. en la Exacto. mayor cantidad de los casos. Gracias, Bueno, un Mónica. Gracias, abrazo para Mónica. Buen todos, mediodía, ¿eh? que anden muy bien. Chao, hasta Hasta luego. luego. Bueno, ahí Hasta luego. estaba Mónica Aguirre, la inspectora Zona de Educación 2310, dando todas las explicaciones, siendo muy clara y muy Es práctica. clarísima, ¿eh? Es clarísima a la hora de expresar todo esto. Y